Bien, continuando con los tejidos adultos, nos damos cuenta que los tejidos adultos se originan a partir de tejidos meristemáticos, es decir, que aquellos meristemos que ya tienen más de un año de vida, entonces se transformarán en tejidos adultos o definitivos. Han perdido toda la capacidad de multiplicarse sus células, ¿correcto? Bien, justamente encontramos 5 tipos de tejidos adultos y los vamos a estudiar. Los tejidos protectores son tejidos como nuestra piel que se encargan justamente de cubrir la piel, cubrir el cuerpo de la planta, ¿sí? Encontramos la epidermis y la peridermis. La epidermis son células vivas, incoloras, no presentan clorofila y que recubren la parte más suave de las plantas. En cambio, la peridermis con el tiempo va a ir formando estructuras más duras, como el famoso suberocorcho que ustedes lo pueden observar. La peridermis va a formar 3 capas. La capa más interna es la felodermis, formada por células vivas, luego que está de color amarillo. Luego tenemos la B, que es el felógeno cambio, que va a originar ¿a quién? Al suber o corcho, que es esta corteza de color marrón muy dura, que miren qué es lo que están haciendo aquí, están que lo sacan de los árboles, ¿no? Entonces, cuando hay partes suaves que están formadas por epidermis, pero también hay partes muy duras formadas por células muertas llamadas suber o corcho, que provienen de la peridermis. Pasamos, los tejidos dérmicos o tejidos epidérmicos o protectores son tejidos que recubren y protegen el cuerpo de las plantas contra golpes, variaciones de temperatura, ataques de agentes infecciosos. Cuando a veces nosotros hacemos pequeños cortes o heridas, hacemos tajos en los tallos de las plantas, pues justamente estamos dañando su tejido protector y algunos virus o bacterias pueden ingresar a la planta atacándola y enfermándola, así que hay que tener bastante cuidado en eso. Bien, hay 2 tipos de tejido protector, como ya lo hemos dicho. Hay tejido epidérmico, que es un tejido suave que se encuentra mayormente en las hojas y en los tallos jóvenes, y encontramos unas pequeñas estructuras redonditas por donde se intercambian los gases, es decir, puede entrar o salir oxígeno o puede entrar y salir CO2. A esos huequitos, esos poros que tienen las hojas y los tallos jóvenes se les denomina estomas, y como aquí dice, regulan la transpiración, es decir, la eliminación de agua, pero también intercambian gases, oxígeno y CO2, ¿correcto? Bien, miren cómo se observan en un microscopio, ¿sí? Como una especie de boquitas, ¿no? Son poros, ¿ya? Formados por 2 células oclusivas, y en el centro se llama ostiolo, por donde todo esto se denomina estoma, y se encuentra en la epidermis de la planta, ¿no? En las hojas. Bien, las plantas también, cuando se envejecen, también tienen una estructura que les permite el intercambio de gas, es decir, la salida o entrada de oxígeno, CO2. ¿Cómo se llaman? Lenticelas, y ustedes de repente las habrán podido observar. Ellas no se encuentran en hojas ni en tallos jóvenes, sino se encuentran en troncos de árboles, ¿sí? Y supongo que ustedes las habrán podido observar cuando juegan, a veces trepándose en los árboles, ¿no? Habrán podido observar esas estructuras que se denominan lenticelas. El parénquima es un tejido de relleno, ¿sí? Puede servir para, si tiene clorofila, sirve justamente para realizar fotosíntesis. Algunas veces puede almacenar agua, otras veces almacena aire, otras veces almacena almidón, y otras veces secreta sustancias que le sirven para la curación y defensa del organismo, ¿correcto? Dentro del tejido parenquimático, si reserva clorofila, se denomina clorénquima, ¿sí? O tejido clorofiliano. Si reserva, podría decirse almidón, se llama tejido de relleno o de reserva, ¿correcto? Si reserva aire, si reserva agua, esta agua se almacena en vacuolas, ¿sí?
como el caso del cactus, ¿no? De la tuna, de la sábila, que sus tallos y sus hojas reservan agua y presentan justamente parénquima acuífero. Son vacuolas llenas de agua en su interior para las épocas de sequía. Y si reserva aire, en caso de plantas que viven muy cerca al agua, como la totora, el caso del carrizo, si ustedes abren un carrizo, el tallo de un carrizo, van a decir, profesora, no hay nada dentro. No es que no haya nada. ¿Ha habido qué cosa? Aire, que a la hora que lo abrimos el aire se va a la atmósfera, ¿sí? ¿Y para qué sirve ese aire? Sirve justamente para los momentos en que de repente hay demasiada humedad, no hay reservas de aire, entonces ahí se reserva el aire en la planta. ¿Sí? Ahora pasamos a los tejidos vasculares. En el tejido vascular tenemos al floema y al xilema. El xilema se encarga justamente, acá está de color azul en la figura, observen la figura, se encarga de llevar agua y sales minerales desde la raíz a las hojas y a toda la planta. Mientras que el floema, una vez que ya se ha hecho la fotosíntesis y se ha creado sustancias nutritivas, lleva desde las hojas o donde se ha realizado la fotosíntesis las sustancias nutritivas que están de color rojo hacia todas las partes de la planta a través de un conducto denominado floema. Entonces el xilema lleva agua y sales y el floema regresa las sustancias nutritivas que puede ser la sacarosa o la glucosa. Bien, el tejido mecánico es un tejido de soporte, ¿sí? Y bueno, puede ser el colénquima o el esclerénquima. ¿Dónde podemos encontrar el colénquima? Miren esta hoja, su ramita, y miren esta pequeña ramita finita llamada peciolo. El peciolo es una parte muy flexible, hecha justamente de tejido mecánico llamado colénquima, que le va a dar flexibilidad. Mientras que el colénquima está justamente mayormente en las semillas o en las cortezas duras o en los árboles o en los tallos de los árboles, ¿no? Y le va a proporcionar dureza. El tejido secretor justamente secreta sustancias hacia afuera, puede secretar néctar para atraer insectos y hacer la polinización, puede también secretar látex. Mira, aquí le han hecho un pequeño corte y secreta látex. Este látex sirve para cicatrizar las heridas que uno le puede hacer a un tallo. Las cavidades esquizogénicas, como los tubos resiníferos, secretan resina que sirve para pegar o para tapar alguna herida que haya sufrido el tallo. Y los pelos glandulares lo que sirven es para absorber la mayor humedad de agua y la planta pues no se reseque, ¿no? Entonces los tejidos secretores secretan sustancias al exterior para poder cumplir con sus funciones vitales. Eso es todo con respecto a los tejidos adultos.